¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y le estoy invitando a que esté atenta en este programa en el que vamos a tocar un tema que seguramente a usted le interesa. Y le va a interesar porque es parte de nuestro futuro. De nuestro futuro. Estamos hablando de México. Estamos hablando de su gobierno. Y estamos hablando de la elección y de la entraña del proceso electoral. Así que quédese con nosotros. Hoy va a estar con nosotros la maestra Beatriz Claudia Zavala. Ella es la presidenta de la Comisión de Quejas del INE. Ya verá usted, se va a poner bueno. Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y posteriormente consejera electoral, en cuyo cargo le correspondió presidir la comisión provisional encargada de vigilar la oportuna formación de los consejos distritales, la Comisión de Normatividad y Transparencia, así como la Comisión de Participación Ciudadana. Bien, gracias por quedarse aquí en el Día del Juicio. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Miguel Ángel, gracias por este espacio. Oiga, llena de chamba, ¿no? Pues bastante para entretenernos y para ocuparnos bastantes horas del día. Todo se denuncia. Todo. Ahora hay una gran actividad en la Comisión de Quejas, desde pues los procesos inéditos que fueron calificados así por el tribunal. Hemos tenido pues más de 1,500 quejas que hemos estado sustanciando, y en lo que va del inicio del proceso electoral para acá, más de 821 quejas. A ver, hay una cosa que siempre me ha saltado. ¿Es nuestra política tan sucia? ¿Somos tan terriblemente corruptos en lo político que tenemos que hacer todas estas denuncias, que tenemos que hacer todo esto? El síndrome del fraude lo tenemos cargando desde hace mucho. Todo se denuncia y de todas maneras todo se hace. Y no, como que no importa. A ver, Miguel Ángel, yo creo que se denuncian donde hay vacíos en la ley, porque a veces hay cosas que la ley no prevé o hay cosas que se encuentran como en el límite y siempre las conductas pues están como que trabajándose ahí, pero también hay temas que ahora se denuncian, por ejemplo, el uso de la imagen de las personas menores de edad, niñas, adolescentes, niños. Todas esas cosas que han transformado el mundo del derecho, hoy vienen y lo plantean a la Comisión de Quejas en la comunicación política. Pero a mí hay algo en particular en este proceso electoral que me ha llamado la atención. Nuestro sistema sí tiene claro en cuáles son los momentos para hacer qué. Y lo que yo he advertido a través de las denuncias es que los partidos juegan en esos límites que tenemos de las conductas y lo hacen y vienen a denunciarse unos y otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos claro que en la etapa de intercampaña, antes de las campañas, no puede haber llamados al voto, no puede haber un posicionamiento adelantado, no puede presentarse plataformas electorales. La comunicación política de los partidos muchas veces lleva lo que hacen los gobiernos y vienen a denunciarlo, pero de todos los partidos políticos. Entonces, si consideran que eso no se vale, la pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué lo hacen unos y otros? Ahora, todo eso llega en la Comisión de Quejas, solo tenemos un primer análisis preliminar y después se va al Tribunal Electoral y ahí es donde se va definiendo en el derecho qué se puede y qué no se puede, y en la Comisión de Quejas pues nos guiamos por esos criterios también para darle un cauce al proceso electoral. A ver, pero entonces nuestro sistema político sí está tan podrido que tendríamos que tener toda esta serie de mecanismos de denuncia para poder evitar pues el fraude, ¿no? A final de cuentas lo que se quiere evitar es el fraude. Se quiere evitar que se tomen ventajas ilegales dentro de estos
nuevo derecho de la gente. Así se construyó el sistema y se construyó a partir de la historia de México. Y entonces se fueron reformando las leyes y se fueron prohibiendo conductas, tanto para partidos como servidores, como candidatas, aspirantes, precandidatos. Y hoy lo que tenemos es que no queremos asumir que existen esas leyes restrictivas, sí, son leyes restrictivas, pero que permitieron que avanzaran en condiciones de mayor equidad. Yo no sé si utilizar la palabra fraude, Miguel, sea lo correcto, porque muchas veces el fraude lo asociamos no con un desequilibrio, sino con una manipulación para cambiar resultados. Y yo creo que eso no se da. Lo que se da es una conducta que enfrenta los límites que se pusieron desde el legislador para tener una ventaja sobre los demás contendientes. A ver, correcto, pero entonces, ¿cargamos con el síndrome? A ver, no está tan lejos el último fraude, cuando menos para la población. No está tan lejos que se hizo desde el tribunal, donde sí, pero por un poquito. Sí, pero daban unas explicaciones que no tenían que ver con lo político, ni siquiera con lo aritmético. De repente eran cuestiones que decía uno, a ver, ¿para qué nos sirve todo este aparato si este aparato no puede hacer a final de cuentas justicia? Y decía usted una cosa muy bien, sí se ponen los límites, pero los límites los rompen, porque el juez no es lo suficientemente severo o claro en sus decisiones. ¿O por qué? A ver, yo creo que es también buscar los espacios vacíos de la ley. Pero, a ver, a mí sí me parece bien importante que una disposición que está establecida, cuando se determina que no se cumplió, se aplique la consecuencia del derecho. Ahí me parece importantísimo. Y le voy a poner un ejemplo, Miguel Ángel. En fiscalización, nosotros tenemos una disposición expresa en la ley que dice que a quien no presente el informe de gastos de campaña o de gastos de precampaña, no se le va a permitir ser candidato o candidata. O si ya está registrado, se le quita el registro. ¿Qué fue lo que pasó en una elección? Que se dio el supuesto, nosotros aplicamos la consecuencia y después dijeron, es excesiva esa sanción, pero eso está en la ley, ¿eh? Ahora, ¿es excesivo? A mí me parece que no, porque esa omisión trastoca todo el sistema de fiscalización y entonces hacen bien en que alguien que omite hacer una conducta que nos permita desplegar todas las actividades, pues no puede ser registrado como candidato o candidata. Ahora, en el tribunal se dijo, bueno, hay que valorar si hay sanciones, hay que valorar si esa es la sanción. No, es que ese concepto es clarísimo y esa consecuencia se debe asumir y todavía lo seguimos discutiendo, Todavía lo seguimos discutiendo y hoy, lamentablemente, a partir de esa resolución del tribunal, pues hay un criterio mayoritario que dice, vamos a ver cómo lo sancionamos económicamente. Entonces, trastocan un sistema, trastocan la transparencia y vamos a ver de cuánto les cobramos. Terrible, a ver, es que no saltan 20,000 preguntas, pero a ver, entonces resulta que en la instancia ustedes ya encontraron que hubo un ilícito, cualquiera que sea. Ese ilícito entra al tribunal y el tribunal dice que no es tan ilícito, que nada más es tantito ilícito. Y entonces la decisión de ustedes de calificarlo como ilícito, que no hay mayor ni menor, es simplemente ilícito, se pierde. La calificación queda, ¿sí? Pero lo que se pierde es qué sanción vas a tener. Y si no hay sanción, no hay impunidad. Pues sí. Entonces los partidos quedan impunes a los ilícitos que ustedes hallaron. Pues sí, o con una sanción que a veces les conviene más asumir y realizar la conducta ilícita. Si a mí me van a sancionar con 5,000 UMAS, pues yo cuantifico y me conviene más violar la ley, ¿no? Claro, y pagar mi multa. Y eso a mí me parece, mire, eso es un punto crucial.
Si nosotros no respetamos la ley, todas las personas, ¿no? Pero hoy debe haber claridad. Si tú infringes la ley, tienes una consecuencia. La consecuencia tan severa como el derecho la prevea, justo para inhibir conductas ilícitas. Ese es el tema, ese es el tema. Y bueno, ahora los criterios señalan, bueno, pues ve porque vamos a ver que sea proporcional. De verdad, no es una conducta muy fuerte el omitir presentar el informe cuando es tu obligación ser transparente, rendir cuentas, decirle a la ciudadanía me gasté tantos pesos. De verdad no es una conducta gravísima. Claro, es el dinero de nosotros. Y trastoca todo un sistema de fiscalización porque no nos dan los insumos. Entonces, ese es el tema. El tema es que yo creo que fíjese, el procedimiento sancionador en materia electoral surge precisamente con una finalidad: inhibir conductas ilícitas. Nuestro sistema tiene varias limitaciones. Tiene limitaciones a servidores públicos, y a los servidores públicos fue por la historia de la elección de 2006. De una intervención constatada, se reformó la Constitución y se les dijo a todos los servidores públicos: no te puedes meter en elecciones, ni con dichos, ni con hechos, ni con dinero, ni con nada. Y expresamente se dice en la Constitución, en la exposición de motivos, tu libertad de expresión va a quedar a un lado porque hay que hacer prevalecer las condiciones de equidad en la contienda. Las contiendas son entre partidos y los servidores públicos no deben intervenir. Y hoy, en este proceso electoral, pues tenemos modelos de comunicación en los que se señala, y no nada más en lo federal, en lo estatal también. Y dicen, es que yo tengo una libertad de expresión. No, tú no te puedes meter. Eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Y cuando se aplica eso por el tribunal y por nosotros, entonces dicen, las autoridades censuran. No, no es censura, es un límite constitucional que deben acatar todos los servidores y servidoras públicas. Yo siempre he dicho, nosotros en el servicio público debemos dar ejemplo del comportamiento de la ley. Tenemos que asumir que en una democracia el Estado de Derecho es fundamental, porque de él también dependen los derechos humanos, los derechos fundamentales, las libertades. Curioso, planteándonos que como una cuestión absolutamente de democracia. Y lo único que no importa, a final de cuentas, en todo este sistema, resulta ser el voto, la decisión del ciudadano. Creo que lo que menos importa, a final de cuentas, es eso, y eso nos ha metido en un problema grave, porque hay que seguir parchando, ¿no? Y cada que se encuentra un ilícito, se trata de evitar el ilícito, y cuando se evita el ilícito, nace uno nuevo. Yo creo que lo que más importa es el voto, y el sistema se construyó a través de dos ejes: elecciones auténticas, que implica una libertad en el voto, una libertad no solo de coacción directa, que por eso es el voto secreto, para que nadie más que yo pueda saber por quién voto, y todas las garantías que giran alrededor. Un instituto, una autoridad autónoma que trabaja los procedimientos de manera imparcial, acompañados de un gran número de ciudadanas y ciudadanos, eso hay que decirlo, de observadores electorales, pero también un régimen de financiamiento en el que debe prevalecer el recurso público que se invierte y debe de estar alejado de los intereses privados. Así es nuestro sistema. Y justo es para crear las condiciones que permita que todos los partidos, minoritarios, mayoritarios, tengan condiciones equilibradas de participación para poder llegar ahí donde podamos constatar que la decisión de quién gobierne y quién represente es de la ciudadanía. Y todo eso hoy lo podemos constatar. Tenemos un sistema muy robusto, Miguel Ángel, muy robusto, en el que son los ciudadanos muy robusto, pero es necesario para dar tranquilidad a todas las fuerzas políticas. Y hay algo bien importante, es constatable.
paso a paso usted puede verificar que la voluntad de la ciudadanía es la que se expresó ahí y que no hubo mano negra. Eso es constatable 100%. Pero las decisiones últimas parece que no terminan siendo las decisiones del ciudadano, sino las decisiones de los grupos políticos. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto peso tienen los partidos políticos en todo este juego de la elección, como quienes dictan las reglas? No me conteste, déjeme ir a un corte. Vamos a regresar en un momento con la maestra Claudia Zavala para que nos siga diciendo, informando y platicando de cómo está nuestro sistema y de eso que acaba de decirnos, la confianza que debe tener el elector en sus autoridades. Vamos al corte y regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio, donde estamos platicando con la maestra Claudia Zavala, que es la presidenta, ya les decía a ustedes, de la Comisión de Quejas del INE. Y mire, todo lo que nos ha dicho lo pone uno a pensar. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde hemos hecho cosas, leyes, argumentos para tratar de salvarnos? Yo, desde mi punto de vista, de salvarnos de las trampas que le han puesto los partidos políticos a la vida democrática de México. Pero yo quisiera preguntarle, maestra, ¿qué tanto peso están teniendo los partidos en esto del gobierno de lo político dentro del INE? Primero, partidos políticos en la democracia fundamentales. No podríamos entender un sistema democrático si no tuviéramos partidos políticos. Dos, ¿cuál es la razón de ser de que los partidos políticos, que a su vez son los que hacen las leyes en los congresos, estén sentados en la mesa del Consejo General, de la autoridad que va a dirigir la organización de las elecciones? Primero, que puedan constatar que las cosas se hacen conforme a las normas que se previeron en la organización. Dos, que tengan ese ojos de vigilantes de la autoridad electoral, porque al final ellos son los que entran en la contienda electoral. La autoridad solo organiza y lleva el arbitraje y la fiscalización y el sistema de medios de comunicación. ¿Hay una razón natural de ser? Sí, porque son parte del sistema democrático, porque son los que se le van a aplicar las leyes. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? A ver, los partidos son los que hacen las leyes. Y el tema es que ahora no quieren cumplir las leyes. Ahora tenemos un tema de cumplimiento de las leyes, de que acusan a la autoridad, de que es una autoridad muy estricta porque aplica las leyes. Entonces, este tema en la mesa de consejo, pues cobra un sentido. Les decimos, a ver, la ley tú la hiciste. ¿Para qué? Para proteger ciertos valores y principios de la democracia. No me digas ahora que esa ley es excesiva. No me digas ahora que esa ley no te gusta. Cámbiala. Tú tienes tu posibilidad de cambiarla. Por eso detentan el poder, por eso detentan la representación, pero sigue los cauces legales. Y otra parte es que están incorporados a través del legislativo. Tenemos representantes del legislativo. En un mundo ideal serían los que tendrían que estar tomando nota de lo técnico, de lo operativo, de lo legal para posibles reformas, ¿no? Pero no lo tenemos ahora en el legislativo y eso es muy importante. Hay muchas cosas, el derecho cambia, se transforma, es dinámico y no se ha retomado en una reforma seria, técnica, con una definición como país en la que digamos, ¿qué sistema electoral queremos? Un sistema electoral con límites como nos ha funcionado en México, límites para los partidos, límites para el dinero, límites para los intereses privados, o queremos un sistema abierto. Y ese proceso no se ha dado, Miguel Ángel. Ese proceso no se ha dado, pero sí cobraría un sentido que estuvieran sentados en la mesa de la autoridad, porque son parte del proceso democrático.
Ahora hay que asumirnos con esa seriedad desde las representaciones de los partidos políticos, desde las representaciones del legislativo, para que todos estos temas que alcanzamos a ver en los actos de decisión puedan, en su caso, modificarse en leyes. O no, porque muchas han funcionado, ¿no? En México, después del 88, nuestras reformas electorales fueron de una magnitud, y en el 93, pero sobre todo en el 96, para resguardar nuestro sistema democrático. Se crearon instituciones, los sistemas no fallan. Lo que a veces pasa es que nosotros trastornamos los sistemas, ¿no? Estos criterios que le decía, por ejemplo, de fiscalización, ¿no? O servidores públicos. Así que sí hay un sentido, Miguel Ángel. Yo sí veo un sentido de que estén sentados en la mesa del Consejo. Pero ese sentido es para mejorar y no para estar buscando vacíos, escollos, para ver cómo le damos la vuelta a la ley. Que eso es lo que se hace a final de cuentas. Esa es nuestra realidad, ¿no? Cada que termina una elección, sobre todo las presidenciales, se vuelve a parchar la Constitución y se vuelven a reformar las leyes. Decía yo que si la historia la hace el vencedor, las reformas políticas las hacen los vencidos, siempre para tratar de arrebatarle al que ganó un poco de su poder. Y eso, decía yo, contradice de muchas maneras la voluntad popular. A final de cuentas, quien ganó la elección, gana la elección. Eso dicta la democracia. Y hemos tratado de darle la vuelta a partir del interés de los partidos. La izquierda reformó 20,000 veces todo lo que hoy critican, pero lo reformó desde entonces. Y nos hemos metido en un brete en el que realmente lo que estamos viviendo hoy son campañas de silencio, campañas donde ya no existe ningún fondo político, donde nada más se arrojan vituperios y donde lo esencial para poder tener un mandatario, una mandataria, acorde con las necesidades del país, parece que no existe. Eso tiene que ver mucho con el gobierno de lo político. Y ahí está el INE, que también acepta todas estas cosas, porque la pregunta, diría yo, ¿no está secuestrado por los partidos políticos? No, yo creo que el INE no está secuestrado por los partidos políticos. Mire usted los enojos que tienen. Y le voy a poner el ejemplo de la sesión de ayer, y hay varias sesiones. Todos los partidos se enojan cuando el INE hace su función, pero el INE sigue haciendo su función. Nos han dicho que somos excesivos, nos han dicho que somos exagerados, que no entendemos el proceso político, que como nosotros no vivimos en tierra el proceso político. Todo eso nos los han dicho, pero nosotros les decimos, pues miren, es que hay leyes y las leyes se cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué cree? Que hay Ahora, fíjese que esto de la reforma, yo coincido mucho con usted. ¿Y en qué sentido? Sí, las reformas, sobre todo las del sistema político electoral, debería de tener más voces, la academia, los medios de comunicación, la ciudadanía en general, para que todas esas voces se integraran en el modelo político que queremos y en el sistema electoral que queremos. Porque miren, por ejemplo, uno de los temas, el voto electrónico, es un tema que ha estado demostrado desde las autoridades electorales a nivel local, ahorita en lo nacional, que es un sistema que nos va a ayudar a solventar muchas de las problemáticas que tenemos hoy para llegar a distintas partes, para cortar distancias, para facilitar a personas con discapacidad su proceso de voto, muchas ventajas. Y también que hay cosas que se pueden atender de seguridad que les preocupa, pero los partidos políticos no quieren implementarlo en México. Y hay mucha ciudadanía que nos dicen, ¿por qué no avanzamos en el voto electrónico? Hay esta seguridad. Pues nomás no lo podemos hacer porque los legisladores no quieren que se haga.
¿no? Ese es uno de los ejemplos. Claro, fíjese, si ahí interviniera la academia, los ingenieros, los científicos de datos, este cúmulo de personas que lo han analizado, que se valoraran ventajas, sería un proceso colectivo mucho más nutrido que nos permitiría avanzar con mayores seguridades. Entre esas, ¿no? Siempre yo he dicho, pues los que hacen la ley son los que les aplican, pero ya saben dónde están los recovecos para poder hacer cosas, ¿no? Entonces sí, creo que sí. En México es importante, sobre todo que en materia político-electoral, una reforma electoral, participen un mayor número de personas, participe la academia, participen los medios de comunicación y participe, por supuesto, la autoridad electoral con la experiencia técnica, operativa de todo este cúmulo de personas que tienen años ejecutando los procesos y que saben cuáles mejoras se pueden aplicar. Y es necesario que se haga, yo creo que sí, coincido con usted así. Y ya que vamos por ahí, resulta que el voto tiene muchos peligros hoy, una gran cantidad de peligros. No solamente el financiamiento que no tiene registro y que existe, que está clarísimo que existe. No solamente eso, se ha hablado mucho de que tanta fuerza tiene el narcotráfico para influir en la elección. Pero ¿cuáles son los peligros que están encontrando ustedes? ¿Qué tanto esta elección podemos decir que va a ser una elección limpia? Mire, es un grave tema el de la seguridad. Sin seguridad nuestra democracia se vuelve endeble, ¿no? En todos los sentidos de seguridad. Y es también muy lamentable que ahorita, por ejemplo, nosotros no tengamos una coordinación muy aceitada con la UIF para eso del dinero que puede ver, porque nosotros no podemos detectar ese tipo de situaciones ilícitas financieramente hablando, pero sí hay otras autoridades del Estado mexicano que lo pueden hacer y que nos habíamos estructurado de tal forma que acudía el INE a esas autoridades y de inmediato teníamos respuestas. Claro, el INE trabaja todos los días y horas son hábiles. Las otras autoridades, en la medida de lo posible, nos iban acercando la información. Hoy, a pesar del grave problema que tenemos de estos temas de seguridad, y no tenemos esa coordinación tan aceitada. No nos contesta la UIF, se retrasan en darnos la respuesta en el SAT. ¿Qué está generando eso? Pues que nosotros tengamos menos posibilidad de fiscalización profunda. De por sí tenemos pocos tiempos y con estos retrasos u omisiones, pues ahí hay un punto de quiebre. El otro lado, pues la seguridad de todas las personas, de quienes trabajan en el INE, que están ahorita en operativo de campo, de las y los candidatos, es un tema central. Simplemente nosotros llevamos más de 80 solicitudes de protección. Nosotros somos gestores como INE, simplemente. Y está esta mesa interdisciplinaria y de varias instituciones, están las autoridades de seguridad. El tema es, esa protección tiene que ser efectiva, porque también tenemos un gran número de personas que han matado a nivel municipal, que están dentro de las contiendas electorales. Hasta ahorita, los reportes que nosotros tenemos de nuestro personal de campo caen dentro de los incidentes ordinarios que podríamos ver en otros procesos electorales de nuestro trabajo de campo. Pero sí es el principal tema que se debe de atender para que no vaya a tener, no solo el narcotráfico, creo que habrá que hablar de delincuencia organizada en términos generales en México. Y es un tema que se debe de poner especial atención, porque si el miedo invade a la ciudadanía, vamos a tener efectos, y yo creo que eso, en México las elecciones siempre las hemos llevado muy en paz. Mire, ha habido momentos muy críticos y la ciudadanía sale a votar y sale a votar en paz. Sí, pero esto es un ejemplo de la ciudadanía, solo que las autoridades sí tienen que tener mayor enfoque de sus procesos para atender la seguridad de nuestro país.
¿Hay vacuna para esto en lo electoral? ¿Tenemos alguna posibilidad, por ejemplo, de que la gente en ciertos sitios que no pudiera o que no quisiera por las condiciones que privan en los lugares, pudieran votar de otra manera, que no fuera acudir a la casilla para no ser coaccionados, por ejemplo? Pues mire, ahorita lo que tenemos es la certeza de secrecía del voto y en algunos lugares, en procesos anteriores que hemos detectado algún tipo de coacción, sobre todo por problemas comunitarios, no tanto por el crimen organizado, lo que hacemos nosotros es sacar las casillas de la comunidad, no las instalamos ahí, sino en las periferias para que la gente que quiera pueda ir a votar en las condiciones de seguridad y secrecía. Eso es lo que hemos hecho desde el instituto, pero sin duda hoy con este tema de la seguridad me parece que esta mesa interinstitucional que tenemos debe de tener una visión específica en algunos lugares que evidentemente hoy tenemos como lugares críticos. No es gratuito que en el Senado pues ya se haya empezado a ver a Guerrero, a Guanajuato desde el punto de vista político para ver qué se va a hacer con los poderes de esos estados. Ya empezó ahí el movimiento y yo creo que todo esto lo tienen que hacer las autoridades competentes para ello. ¿Ustedes están de alguna manera participando en estas mesas? Siempre. Llevando las denuncias. Mire, es una facultad que la ley le da exclusivamente a la presidencia del INE, en este caso a la presidenta, de integrar esas mesas y de dar todos los esquemas de análisis que se tiene. Y ahí está la Secretaría de Seguridad a nivel federal, está el Ejército, está la Marina, está Inteligencia también del Estado mexicano. Sí son mesas de alto nivel. O sea, hay preocupación, pero no lo ven peligroso. Pues yo creo que no, estamos atendiendo el tema, cada quien en nuestro esquema de responsabilidad. ¿Y qué estados son los más conflictivos? Hablábamos de Guanajuato. Bueno, ahora en el Senado se posicionó Guanajuato y Guerrero como dos estados y se está discutiendo si se van a conservar los poderes o no. Eso lo retomó ya como parte de sus funciones, de sus competencias, el Senado de la República. ¿Ustedes qué opinión tienen de la cuestión legal de la elección que viene? ¿Cómo están viendo el panorama? No hay peligro. Vamos a tener una elección pacífica, tranquila. Sí, mire, yo le voy a decir una cosa. A mí hay algo que me preocupa. El INE siempre ha estado muy acogido por la gente. La gente trabaja con el INE de la mano que en el INE. ¿Qué es lo que pasó con esta polarización donde uno se posicionaba que el INE era una autoridad que no servía, ¿no? Pues que también ese mensaje está llegando a la ciudadanía. Y entonces ahora, pues la ciudadanía ya no quiere tanto al INE, cuando es una institución ciudadana. No toda, afortunadamente. Mire, lo que nosotros llevamos ahorita de reclutamiento de funcionarios de casilla son números que nos alegran, pero hay lugares en los que estamos poniendo el foco de atención. Y este fenómeno de ataque a las instituciones electorales sí cobra un sentido en la ciudadanía, porque muchas veces dicen, pues es que el INE, ¿para qué sirve el INE? El INE es fundamental en este país. Es una institución que, le digo, pues todos los partidos se enojan, pero que se encarga de aplicar los procesos técnicos y la ley en el arbitraje, por ejemplo, que es donde más se enojan. Fiscalización y arbitraje porque es donde van sanciones, ¿no? Desafortunadamente, cuando vemos lo que sucedió en los últimos tiempos con el INE y el resultado que ahora vemos en el Zócalo, en las entrevistas, en muchos lados, nos hablan de un INE que para nada resulta alejado de los intereses políticos. Como que el gran problema para la ciudadanía es que el INE se convirtió en un ente parcial, dejó de ser un ente imparcial. No me conteste ahora, déjeme ir a un corte. Regresamos en un momento a nuestra plática con la maestra Zavala. Espérenos. Falta un momento, faltan los momentos precisos de nuestra entrevista
con nuestra invitada que nos está diciendo cosas que estoy seguro que a usted le están llamando a la reflexión. Vamos al corte, regresamos de inmediato. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en esta plática en el día del juicio. Y le preguntábamos a la maestra Zavala, a ver, la confianza en la institución, la confianza que de alguna manera se ha mermado, yo quisiera pensar que por varios elementos, no solamente la polarización política que existió, el pleito político que existió entre las instituciones, sino después los actores, la gente actuante, dando razón a las ideas de denuncia o no. ¿Qué debe ser un consejero del INE? ¿Qué debe ser el INE mismo? ¿Hay manera de vacunarse contra lo ideológico? ¿Hay manera de decir, yo no le voy a nadie, soy absoluta y totalmente ajeno? En la función sí, en la función sí. Como consejero electoral o consejera electoral, claro que sí, porque tenemos definidas cuáles son las leyes y el marco de actuación y sobre todo tenemos un marco constitucional claro. Claro, todo el mundo vamos a tener que tener una posición política, pues como todos somos seres humanos y seres políticos por naturaleza, pero en la función sí, y yo creo que se puede constatar incluso esa imparcialidad, Miguel Ángel. Fíjese que hay algo que las mexicanas y los mexicanos hoy tenemos que hace mucho no teníamos, que es la información. Y la información nos permite ver el momento a momento o revisar después de pasado cómo se comportó una persona en los actos de autoridad, cómo se comportó. Somos ahora mucho una sociedad más transparente y pueden saber cuáles son las razones que yo di para votar determinado sentido y si las cambié después, ¿no? Eso también puede ser constatable. Y algo que nos hace falta como sociedad es estar revisando esos temas para exigir rendición de cuentas. Supongo, si yo como consejera voto ahora algo y dentro de 3 años otra cosa, porque mi periodo va más allá de 3 años, pues me podrían decir, ¿y cómo por qué aquí cambiaste tu criterio? Porque es constatable. Y entonces ahí sí tenemos elementos para ver la imparcialidad. Ahora, sí es un ejercicio claro de que también nosotros como ciudadanas, ciudadanos, le tenemos que entrar a la información para poder rendir cuentas. Lo que ahora creo que nos hace falta es que muchas veces nos dejamos guiar por afirmaciones que a veces no corresponden con la realidad y que a pesar de que tenemos forma de constatarlo, no lo hacemos, ¿no? Nos dejamos guiar por calificativos que se ponen de un lado y de otro. Es que el INE o el consejero o la consejera tal tiene esto y nos colocan como en bloques. Y eso creo que como ciudadanos debemos erradicarlo. Debemos de pasar a un análisis y a una exigencia más profunda sobre la base de datos objetivos y constatables. Creo que eso es algo que nos falta. Así que la vacuna es transparencia. Y ya está toda la información, ¿no? ¿Y no será, cree usted, que solamente algún discurso es el que haya hecho que se cambiaran la visión de las cosas? ¿O son los hechos mismos los que le fueron dando a la ciudadanía cierta idea de qué estaba pasando, qué está pasando en el INE? Pues mire, yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Tuvimos un primer momento en el que se cuestionó al INE y hubo una defensa de parte también del INE correspondiente a nuestras facultades. Sí, fue una defensa para conservar el marco de independencia y de imparcialidad y de autonomía, sobre todo, que tiene esta institución. Pero se acudió por el marco del derecho, por el Estado de Derecho. El Estado de Derecho permite que cuando un poder invada
a un órgano autónomo o a otro poder, hay un cauce que es el Poder Judicial, donde se plantean las controversias constitucionales. Y a eso acudimos, porque sí, como consejeras y consejeros debemos resguardar la autonomía que la Constitución le da a una autoridad. No puede ningún poder sobreponerse a un órgano autónomo, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo. Y el Judicial está para eso, para resolver las controversias. Ahora, hay otra posición. No, es que es otro momento. No, también hay datos y hay que verificar el actuar del INE conforme los datos que se tienen, ¿no? No es ni a favor de una fuerza política ni nada, fue una posición de autonomía de la institución y defensa de la autonomía por los cauces legales, en un anterior momento al que hoy estamos viviendo. Y hoy se dice, no, pues es que ahora ya está ladeado de otro lado. Tampoco, hay que revisar los actos de autoridad. ¿Cuáles son los elementos que se tienen para decir que en el momento actual el INE ya está con una fuerza política? Ninguno, pero del otro sí. ¿Cuáles? Una elección que se nos fue entre las manos, que está calificada por todo el mundo como fraude. No solamente, yo no sé cómo lo defiendan ustedes, pero todo el mundo, los legales y los ilegales, han dicho fraude. ¿La de 2006? Sí, y ustedes han dicho, no solamente aquí, se ha dicho en todas partes. La explicación es como usted decía, cuando se trata de los partidos políticos, siempre encuentran una forma de cómo justificar el hecho que no tiene que ver con la realidad. Ahora, ¿qué pasó después de esa elección? Ahí es lo importante. Sí, sí pasó una guerra contra el crimen organizado, pasó que se dieron los recursos naturales a otros países, pasó que el país entró en una... Eso es en el gobierno. En el gobierno, pero en el sistema electoral. Pero lo que pasó es una decisión del sistema electoral. Bueno, fue una decisión de un voto ciudadano muy cerrado, ¿eh? Esa elección tuvo un grave problema de comunicación. Eso siguen diciéndolo las instituciones. Pero era constatable. Pero sigue diciendo todo el mundo. Sí, y cuando hicieron el algoritmo, si no me acuerdo mal, lo hizo Ackerman, dio la razón exactamente contraria a lo que estaba diciendo el tribunal y a lo que estaba diciendo el INE. Fíjese que yo recuerdo, se abrieron muchos expedientes, muchos votos. No se pudo hacer el voto por voto porque no estaba permitido en la ley. Hoy ya está. Pero a ver, todos los que se abrieron, Miguel Ángel, todos conservaron el porcentaje de votación, todos los que se abrieron. No fueron los 300 porque no se pidió todo, pero vamos más allá. En el sistema electoral, ¿qué pasó después? Hubo las reformas para atender los reclamos. ¿Cuál fue el tema de elección del 2006? Medios de comunicación y una inequidad. Se atendió. Intervención de servidores públicos, se atendió, que por cierto es lo que hoy ya no están de acuerdo, ¿eh? Claro. Ya no están de acuerdo. Cambió la legislación, se puso un modelo y a partir de ahí a construir. Y se puso esto de que ahora sí se vuelve a abrir todo. Si hay duda y se dan ciertas condiciones, ahí vamos a contar voto por voto. Se atendió. Y eso, a ver, constatable, lo que se abrió coincidía con los resultados que contaron los ciudadanos en sus casillas, todo lo que se abrió. Si acaso hubo diferencias de 5, de 3 votos. Fíjese usted que el electo en ese momento dejó para la historia de México una frase, haya sido como haya sido. Lo dijo él mismo. Déjeme cambiar un poco la plática, porque también está dentro de las obligaciones el debate. Y ahora resulta que en el debate se baten, pero no debaten. Y hay más reglas, ¿cómo se puede decir? Oigan, dejen de tirarse lodo, dejen las diatribas. ¿Cómo le hacen para tener reglas que permitan que ya no se batan, que debatan? Mire, nosotros estamos desde el INE, estamos programando 3 debates con esa lógica de un ejercicio ciudadano de información. Y lo vimos así
que definimos primero que los 3 debates son obligatorios para los candidatos y las candidatas, porque ya la ley dice que 2, ¿no? Pero nosotros generalmente son 3 para estos momentos de mayor información de temas de gran relevancia para la ciudadanía. Entonces, lo primero que dijimos son obligatorios, para que no empiecen a ver si quiero ir o no quiero ir. Los 3 son obligatorios. Segundo, los temas de interés con modelos diferentes de debate. Y ojalá, o sea, nosotros instrumentamos todo para que verdaderamente haya condiciones del debate y ojalá que así se ponga y así se realice por parte de quienes van a ser candidatas y el candidato. Tenemos 3 modelos diferentes. El primero, y hoy precisamente aprovecho para agradecer a todas las personas que participaron formulando preguntas por redes sociales. Entregamos 24,000 preguntas formuladas desde la ciudadanía para el primer debate, que es un formato en el que va a haber una moderadora, un moderador y segmentos con una idea de que sea ágil, que no sean posicionamientos, que no sea nada más información, sino que sea un formato que permita a los debatientes debatir, poner estas condiciones de contrarréplica, de réplica y incorporar también las inquietudes. ¿Qué le quiere preguntar la ciudadanía a las candidatas y al candidato? Y el segundo debate, estamos saliendo a la plaza pública a encontrar a ciudadanas y ciudadanos que quieran preguntarles por video a las candidatas y el candidato. Es una forma también de incorporar a la ciudadanía y las inquietudes y lo que se está viendo en diferentes regiones, no nada más en el centro, en diferentes regiones. Y el tercer debate es un modelo bien interesante también, porque va a ser en un segmento final un cara a cara, un cara a cara. Entonces, generamos 3 modelos diferentes en una secuencia con participación ciudadana, pero también para ver esta posibilidad de reacción y no solo que presenten información, sino también qué están pensando, qué están proponiendo quienes quieren gobernar nuestro país. ¿No ganará el morbo de toda esta cosa? ¿Cómo le van a hacer para limitar? Es muy difícil. Tenemos unas escaletas muy claras en tiempos y, por ejemplo, pues estamos definiendo a las y los moderadores, algunos de ellos en el primer Denise Merker ya nos ha acompañado, que son personas muy profesionales. Mire, todos los que nos han acompañado en debates, todas las personas que han moderado han sido personas que se preparan muchísimo para dar el mejor ejercicio de frente a la ciudadanía. Así que yo espero que sean ejercicios democráticos, que sean muy valiosos por su contenido y por el desempeño de quienes nos ayudan a moderar, pero también de quienes participan como candidatas y candidatos. Después de todo el tiempo que se toman los discursos, las intervenciones que hay en todas las campañas de todos los candidatos, en donde se puede decir todo lo que se quiera decir, ¿por qué es necesario un debate? Pues yo creo que es importante que la ciudadanía vea cómo piensan y qué piensan en ese momento y cómo reaccionan también. Es importante también eso, conocerlos en este momento y no solo a través de una comunicación preparada, sino en vivo, en estas pláticas, porque es importante ver las reacciones también. Es importante, incluso un debate también puede ver con el temple, con el control de la persona frente a quizá preguntas incómodas o situaciones incómodas o complejas. Es importante esa apertura de comunicación frente a la ciudadanía. No es fácil participar en un debate, pero refleja mucho las personas que están participando en el debate, qué tipo de control de información, de conocimiento tienen de los problemas que tienen inquietud las personas que están preguntando. Las condiciones que son muy complejas para la elección hoy. Hablábamos del narcotráfico, del crimen organizado, de las nuevas formas que se tienen incluso de cooptación de voto. Ya no hay que regalar despensas ni tinacos, pero hay 20,000 maneras más de hacer cosas. Dentro de todo esto,
no se les puede salir de las manos, no sienten ustedes que se les puede ir los debates, que esto nada más sirva para alimentar, insisto, el morbo de ciertas personas y además una cosa creada fundamentalmente para la televisión. No, yo creo, mire, estamos trabajando muchísimo, no solo desde el INE, sino acompañados también de los representantes de las y los candidatos que ven muchos detalles y estamos trabajando muy fuerte para que sea un ejercicio democrático y que puedas tener este producto. No solo el ejercicio televisivo, sino con temas, con sustento, para atender las preocupaciones de la gente. Quiere ver la visión sobre temas cruciales, ¿no? Tenemos diferentes temas en los 3 debates, pero que todos son importantísimos para saber y conocer cómo la ve la persona que quiere gobernar este país y que le va a tocar atender esos temas: seguridad, educación, economía, medio ambiente. Todos estos temas van a ser parte del debate y yo creo nos estamos preparando muchísimos para que sean unos ejercicios sólidos y que correspondan a el ejercicio democrático que se merece la ciudadanía. Una última cosa, maestra. ¿Cómo serán nuestras elecciones? Platíquenos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Pues yo creo el 2 de junio, sin duda vamos a tener funcionarios, ciudadanas, ciudadanos, que van a estar ahí recibiendo los votos. Ellos siempre y ellas nos han demostrado que salen a votar en paz. Tienen todas las condiciones y vamos a generar todas las condiciones para que también, una vez concluida la jornada electoral, que es la ciudadanía la que la hace posible, tengamos desde el INE estas aproximaciones matemáticas de resultados para que la gente, que son los conteos rápidos, las estimaciones matemáticas, para que la gente sepa a través de este ejercicio matemático quién tuvo el triunfo en las elecciones, qué fuerza política, qué candidatura, y a mí me parece que el siguiente día lo que nosotros buscamos y creemos es que haya también responsabilidad de las fuerzas políticas, porque el resultado lo va a decidir la ciudadanía, nadie más lo va a decidir. Entonces, nos estamos preparando para ello, estamos atendiendo con las autoridades correspondientes estos temas de seguridad que son tan importantes, que no los perdamos de vista y que trabajemos por generar condiciones de tranquilidad para que la gente pueda expresarse y decida ella quién quiere que lo gobierne y quién quiere que le represente. Y algo que se me quedaba en el tintero. Tenemos noticia hoy de que los partidos de derecha de España están metiéndose en la elección de México. Hay declaraciones abiertas, cínicas diría yo, por parte de gente, por ejemplo, de Vox, que plantean ya una intromisión en la elección de México. ¿Qué se puede hacer contra esto? Son los partidos de derecha apoyando desde luego a la derecha participativa en el... Pues yo lo que creo es que nosotros tenemos que resguardar nuestro sistema. Nadie puede intervenir. Las mexicanas y los mexicanos tenemos todas las herramientas para definir. Y sí, ningún partido político extranjero, ninguna ideología. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos, nuestra propia formación, y seremos las y los mexicanos los que decidamos qué queremos para nuestro país. Ningún otro tipo de intervención puede estar ni a favor ni en contra de nada. Tenemos que ser muy claros en ellos. Nadie puede intervenir en estas elecciones. Y aquí hay algo importante. Las mexicanas y los mexicanos sí tenemos una gran responsabilidad de cuidar nuestro voto, de decidir qué queremos hacer, porque es el que va a decidir. Ese es nuestro gran poder. Y eso es desde aquí que, bueno, decirles a las y los mexicanos, esta alta responsabilidad, pero también gran derecho que se nos otorga es decidir como yo quiera. ¿Qué rumbo quiero para mi país? ¿Qué rumbo quiero darle? ¿Quién gobierne? Pero también quién legisle, quién nos represente.
y esa decisión es propia. Y con esa responsabilidad tenemos que ir el 2 de junio a las urnas. Si yo quiero, nadie puede saber cómo voté. Ese es mi poder. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Miguel. De veras un placer platicar con usted. A usted también las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día del juicio y nos vemos seguramente por ahí y desde luego el próximo jueves.